Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, hoy en este domingo 12 de julio. Hoy la palabra del Señor a través del libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a Él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Queridos amigos, en este domingo, 15º ya del tiempo ordinario, esta palabra del Señor que nos invita a entender cuál es la gracia del Señor, oye, como la lluvia dice, ¿verdad? Cómo va cayendo y va empapando la tierra. Cuando la tenía aguacero reía lleva, pejo a bella, muchas veces mondoro pa oír la aguacero la tuya interior que no ha tuya interior se no ve lleva. Sin embargo, la lluvia tenua es la que verdaderamente empapa el corazón del hombre. San Jerónimo en este sentido justamente decía que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Es decir, queridos amigos, que siempre la palabra de Dios ha sido tan importante para cada uno de nosotros. Así que ya llegue esa peana, ya llegue esa cuana, porque esa lluvia, dice, que cae, que empapa la tierra, hace que esa tierra se vuelva fértil y produzca los frutos. La palabra de Dios, en la medida en que nosotros la conocemos, como dice justamente San Jerónimo, que ignorar la Escritura es ignorar a Cristo, San Antonio de Padua, también este gran santo de la Iglesia, decía: la palabra es viva cuando hablan las obras. La palabra es viva cuando hablan las obras. Ombojecue ajina lleva peñan de corazón, ombojecue ajina peñan de recoe, upea ope, ñande yarajata ajina ñamoita. Pero vamos a ponerlo, ¿dónde? Y lo vamos a ponerlo en acción. Lo vamos a poner por obra, queridos amigos. Así es que umía la yayeruea peñan de yarabica tu janguay, ya lleva ñamojeñoy, coñan de netame ñamojeñoy janguá, peñan de rogapupe ñamojeñoy janguá, la ñande comunidad, la misma palabra que hace fecundar y que da la gracia también para toda nuestra vida, para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. Incluso San Gregorio Magno tenía esta frase tan interesante: la Sagrada Escritura crece con quien la lee. La Sagrada Escritura va creciendo en el corazón de las personas que la leen. Y que la bendición de Dios desciende sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.